semanita. Mi nombre es Cristina Galán, soy la tutora de vuestro curso de Marketing Inteligente, Estrategias con la IA. Esta sería nuestra, si no me equivoco, nuestra sesión, nuestra tercera clase virtual. No os preocupéis si no podéis asistir, puesto que la misma quedará grabada y se subirá a la plataforma en breve. ¿De acuerdo? Comentaros que la semana pasada, un poco por recordatorio, hicimos 2 sesiones virtuales de la unidad 1, ¿vale? Como era tan extensa, pues se dividió en 2 partes. La primera parte la vimos la primera semana, la segunda parte la segunda semana y ahora ya vamos a la unidad 2. Recordar que tenemos 5 unidades. Vuelvo a repetir cuál es la parte obligatoria para obtener el diploma. Tenemos que visualizar el 100% de las 5 unidades, realizar el test de cada una de ellas, ¿vale? Descargaros el PDF y luego hacer la evaluación final y la actividad final obligatoria que viene justo después, ¿vale? Todo lo demás es complementario y recomendable, ¿vale? Entonces, un momentito, que vamos a dar paso a una compañera. Hola, buenos días. ¿El micrófono lo puedes activar? Em, bueno, creo que me estás escuchando, pero no te escucho yo a ti. He empezado una pequeña introducción de bienvenida. Mi nombre es Cristina y bueno, vamos a pasar a dar la clase virtual número 3. Concretamente, esta se trataría de la unidad 2, ¿vale? Así que bueno, es mejor que tenga silenciado lo que es el micrófono todo el tiempo y luego hablamos cuando ya terminemos. Dura aproximadamente 1 hora y media. En el caso de que te tengas que marchar, no pasa nada, ¿vale? Puedes marcharte, puesto que quedará grabada y la subiremos a la plataforma en breve, a lo largo de la mañana. Bueno, en principio voy a compartir, ¿vale? Una presentación. Así que un momentito. Aquí tenemos nuestra presentación. Para entender un poquito mejor eh, lo desarrollado, el contenido desarrollado en la unidad 3, perdón, en la unidad 2, ¿vale? Mm, a ver, un momentito. Bueno, Ah, como inciso, hola, 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 ahora sí, ya es que perdona, estaba Isa, es que buscándolo esto de aquí. Sí, tú eres Maite, ¿no? No, María Fernanda. Ay, perdón, María Fernanda, sí, que hemos hablado mucho. Sí, sí, Qué sí. bien. Sí, 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 es que me ha parecido leer Maite, no sé por qué, estaba yo un poco que no veo bien con la gafa esta. Nada, es que estaba esperando un poquito, ¿sabes? Porque tampoco puedo esperar Sí, mucho porque como esto dura tanto, ¿sabes? Pues claro, digo, entiendo, espero un entiendo. poco y eso será Claro, que hay claro. poca gente para... Bueno, Vale, pues vale. buenos días, lo primero. Bien. Eh, ¿Tú ves bien la pantalla Sí, que he sí, compartido? Bien. perfectamente, sí. Vale, es una clase virtual, tú sabes, va a durar 1 hora y pico. Sí, Eh, Sabes que, bueno, prácticamente todo el rato tengo que hablar yo, luego ya reservamos nuestros 10 minutillos para charlar un poquillo de impresiones, ¿vale? de acuerdo. Entonces, que tú tengas tu micrófono así cerradito Vale, y ya esté. Si en algún momento te tienes que marchar, pues no pasa nada. Vamos, te marches, me escribes que me he tenido que ir y tal, y vale, de esto se acuerdo, queda de acuerdo. grabado, ¿vale? Muy Porque bien, es Cristina, bastante, muchas gracias. como es larguilla, pues venga, Venga, pues ya está, encantada de tenerte por aquí, igualmente, María igualmente. Fernanda. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Lo que sí me gustaría hablar, claro, para que tengáis en cuenta, esta presentación va de la unidad 2, eso que quede claro, ¿vale? Entonces, de todos los temas que hemos dado ahí, hemos elegido uno en concreto para desarrollarlo un poquito más de lo que aparece en la propia plataforma, en el contenido desarrollado en la plataforma, ¿vale? Entonces, sí es interesante, antes de hablar de la propia presentación, que esta está dividida en varios bloques, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño guión para que sepamos de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, consta de 5 bloques, más o menos. El primer bloque lo he titulado El problema, la esclavitud digital del anfitrión, ¿vale? El segundo bloque se titula La solución, atención asincrónica y la automatización. El tercer bloque
vamos a hablar de herramientas claves que debemos utilizar como el WhatsApp Business e Instagram. En el bloque 4 vamos a hablar de estrategias de contenidos, de qué comunicar y cómo comunicarlo. En el 5 lo hemos titulado El factor humano y el futuro del negocio. ¿Vale? Entonces, por hacer una pequeña inciso, deciros que cuando hablamos de el problema, la esclavitud digital del anfitrión, estamos pensando en nosotros, ¿no? Imaginaros, vosotros que pertenecéis al sector turismo, yo que también ya me incluyo, y entonces distinguimos dos protagonistas en toda esta historia, el cliente, ¿no? Y nosotros, los anfitriones, la llamémosle anfitriones. Entonces, en el bloque 1 lo he titulado La fatiga del anfitrión. ¿Por qué? Pues porque muchos empresarios turísticos viven atados al móvil las 24 horas del día, ¿vale? Respondiendo a mensajes incluso a deshoras, cenas familiares, madrugadas, siestas. Entonces, hay que tener en cuenta las consecuencias invisibles que lleva todo esto, ¿no? Este ritmo de vida. Esta disponibilidad constante genera estrés crónico, agotamiento mental y resta tiempo de calidad a la familia y al ocio. Entonces, ¿qué coste conlleva el no responder automáticamente e inmediatamente a nuestros clientes? Pues va a tener unas consecuencias importantes. ¿Por qué? Pues porque en turismo la velocidad es rentabilidad. ¿De acuerdo? El 60% de los viajeros, ojo, abandona si no recibe una respuesta en una hora, mientras que responder en menos de 5 minutos triplica las posibilidades de crear una posible o futura reserva. Entonces, ¿cómo hemos titulado esta presentación? La hemos titulado El recepcionista automático, el fin de la esclavitud digital. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me ha parecido muy interesante cómo podemos aplicar herramientas que ayuden al anfitrión a mejorar la calidad de su servicio, a mejorar su calidad de vida, ¿vale? Y a lo largo de toda esta presentación, pues vamos a ir desarrollando estrategias, conociendo herramientas para que todo esto mejore y consigamos el recepcionista perfecto, el recepcionista automático, ¿vale? Para pequeños empresarios turísticos que quieren recuperar su tiempo, su energía y su pasión por el sector, sin perder ni una sola reserva en el camino, ¿vale? Entonces me ha parecido interesante, pues, utilizar este título para dicha presentación. Como hemos dicho antes, ¿el problema cuál sería? El problema sería la fatiga del anfitrión. Imaginaros, abriste tu negocio turístico con muchísima ilusión, con vocación de servicio, con ganas de compartir lo mejor de Andalucía, pero nadie te dijo que el móvil se convertiría en una cadena invisible que te ata las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cómo podríamos describir el día a día de la persona encargada de este negocio turístico? Pues imaginaros mensajes de WhatsApp a las 11 de la noche, consultas de precio durante la propia comida familiar, peticiones de check-in tardío un domingo, preguntas sobre el aparcamiento en plena siesta. Entonces, las consecuencias invisibles que lleva todo esto, el día a día, es estrés crónico, agotamiento mental, tiempo robado a la familia y al ocio, menor calidad en la atención presencial y decisiones estratégicas aplazadas incluso indefinidamente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque este problema no es que tú seas un poco profesional por no cumplir con todas estas expectativas, es que, es que estás haciendo el trabajo de una persona que debería estar disponible siempre, las 24 horas las 24.7 días de la semana. Y esa persona está claro que no puede ser tú. En esta presentación vamos a intentar, con este contenido, averiguar cómo puede mejorar todo esto. Con herramientas, porque como bien se titula nuestro curso, es marketing inteligente aplicado al turismo, al sector turismo, estrategias con la IA. Vamos a intentar que la IA, ¿vale?, nos ayude a mejorar todos estos puntos y todos estos elementos, ¿vale? Esta segunda diapositiva, que se titula El coste de oportunidad, lo que pierdes sin saberlo, lo que nos va a proporcionar es la siguiente información. Cada minuto que tardas en responder a un cliente potencial es un minuto en el que ese cliente está mirando la oferta de tu competidor. En turismo, la velocidad es lo esencial, es el elemento esencial. La velocidad de respuesta no es solo
cortesía, no solo se traduce en cortesía, en ser cortés, sino que estamos hablando de rentabilidad directa, ¿vale? Entonces, imaginaros, de los viajeros online que no reciben respuesta en menos de una hora, contactan con otro alojamiento. Hablamos de un 60%, ¿vale? Los negocios que responden en menos de 5 minutos tienen hasta 3 veces más probabilidades de cerrar la reserva. Hablamos de más conversiones, ¿vale? Y en tercer lugar, de las consultas de reserva que llegan fuera del horario laboral habitual, cuando tú ya has desconectado, que llamaríamos las consultas fuera de horario, pues incluso podemos tener un 40% de ese tipo de consultas, ¿vale? Entonces, todo esto, estos tres datos, que el 60% abandonarían una hora si no reciben respuestas, ¿vale? Encontramos que aquellos negocios que responden en menos de 5 minutos van a tener más conversiones, van a tener más posibilidad de conseguir futuros clientes, y hablamos también de que la realidad nos demuestra que fuera del horario se producen muchísimas consultas, incluso un 40% de ellas provienen o sea, se producen en ese periodo de tiempo, en ese periodo de descanso del protagonista de toda esta presentación, que sería el anfitrión, nosotros, vosotros, ¿vale? Entonces, reflexión clave que podemos sacar de todo esto: no perder reservas no requiere estar disponible siempre, 100%. Requiere que algo esté disponible siempre. Y ese algo, por supuesto, no debemos ser nosotros, ¿vale? Así que avanzamos un poco más. Ay, perdón que se pase esto un poquito rápido. Claro, como todo esto va concadenado, todo esto es un camino que vamos pasando ahora por etapas, ¿vale? Es interesante saber qué es eso de la atención asincrónica, porque hay dos tipos de atención, la sincrónica y la asincrónica. La sincrónica significa trabajar mientras descansas, ¿vale? La atención asincrónica la podemos definir, muchas definiciones, pero el concepto un poquito más elemental o más simple para que lo entendamos, es el arte de responder sin estar presente en ese momento exacto, mientras que la atención sincrónica es la atención que se produce en el momento. Alguien me pregunta, yo respondo inmediatamente. En este caso, en el mundo del sector turístico, pues se trabaja mucho con la atención asincrónica. Esto, ojo, no significa ignorar al cliente, significa haber preparado con antelación respuestas inteligentes que funcionan en tu nombre, a cualquier hora del día o de la noche, ¿vale? Entonces, hay que distinguir tres etapas. La primera, el cliente pregunta. Por ejemplo, a las 11, desde Berlín, busca disponibilidad para agosto en tu casa rural en la Sierra de Huelva. Segundo paso, el sistema responde. En segundo, recibe información de precios, disponibilidad, fotos y el enlace de reserva directa, personalizado y cálido. 3, mientras todo esto está ocurriendo, porque son las 11 de la noche, tú descansas. A la mañana siguiente encuentras una reserva confirmada y el pago recibido, sin ninguna intervención manual. ¿Estáis viendo cómo este tipo de atención asincrónica que puede proporcionar las herramientas y las estrategias de IA pueden conseguir que se pueda sincronizar lo que es la vida personal de la vida profesional o laboral? ¿Entiendes? O sea, imaginaros qué avance puede suponer esto, ¿no? Menos desgaste emocional, menos participación en todo este proceso. Por eso, este modelo que hemos planteado no es ciencia ficción, es lo que ya están haciendo muchísimos negocios turísticos eficientes o los más eficientes, y está al alcance de cualquier pequeño empresario andaluz. Ojo, con las herramientas adecuadas que vamos a ir viendo a continuación, ¿vale? O sea, ya estamos viendo cómo el anfitrión en un momento dado puede sentirse más descansado, más tranquilo, porque en su lugar otras herramientas van a hacer su labor. Y eso no significa, por supuesto, desatención del propio cliente o ni siquiera que no haya relación con el mismo, sino que tenemos que mejorar nuestro sistema de atención, ¿vale? De eso se trata esta clase, de aprenderlo, ¿vale? Cuando hablamos de automatizar, hay que tener en cuenta y dejar claro que automatizar no es robotizar, ¿vale? El mayor miedo que presentan los empresarios turísticos ante una automatización, ¿vale? Es perder el toque personal, la relación
anfitrión, cliente. Esa calidez que nos caracteriza en Andalucía y que diferencia desde luego los negocios andaluces de otras partes de España, ¿vale? La buena noticia de todo esto, que automatizar bien significa amplificar tu personalidad, ¿vale? Ampliarla, amplificarla, no reemplazarla por nada, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro los elementos que hay que evitar y lo que funciona. Si eso lo tenemos claro, nuestras estrategias van a ser mejores, ¿vale? Y nos van a ayudar mucho en el progreso. Entonces, cuando hablamos de robotizar, no hay que robotizar, lo que hay que es automatizar bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Pues aquí os doy algunos puntos estratégicos para que lo tengáis en cuenta para vuestros negocios turísticos. Que las respuestas genéricas, imaginaros, no hay que realizar respuestas genéricas copiadas de una plantilla. No debemos utilizar un lenguaje frío y corporativo sin alma. No hay que ignorar el nombre y el contexto del propio cliente. Por supuestísimo, no realizar el mismo mensaje para todos siempre, porque aquí lo que se trata es de atender de una forma individualizada, darle a cada cliente lo que necesita. Y, por supuesto, no contestar su solicitud ha sido recibida, porque eso suena bastante frío, poco cercano. Entonces, estrategias a seguir, automatizar bien, porque vemos que lo que funciona es, en contraposición a lo que acabamos de ver, mensajes con el nombre del cliente y detalles de su consulta para que sepa exactamente que nosotros estamos sabiendo lo que quiere, lo que nos está pidiendo, que el tono que utilicemos no sea un tono frío, sino al revés, un tono cálido, cercano, con toques locales, incluso bienvenidos a nuestra tierra, por ejemplo. Tercero, recomendaciones personalizadas según la época o el perfil de la persona, ¿vale? No es lo mismo ofrecer algo a un cliente alemán que a un grupo de jóvenes que vienen de la otra parte de España, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta a quién nos dirigimos, con quién estamos hablando. Por eso tiene que haber esa personalización. Respuestas que parezcan escritas por ti en ese momento, ¿vale? Que vengan de un ser humano, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de responder, pues en vez de responder de una forma fría y genérica, su solicitud ha sido recibida, pues contestar, por ejemplo, hola Carmen, me alegra que te interese agosto en Ronda. ¿Vale? Entonces es una forma más cercana, primero estás nombrando cuál es su nombre, ya hay una atención más personalizada y estás estableciendo como impresiones, ¿no? Estás como eh, produciendo ese acercamiento más al cliente. La regla de oro de todo esto, si el cliente no puede distinguir si le ha respondido una persona o un sistema bien configurado, has automatizado correctamente. O sea, todo esto que viene en el bloque derecho, ¿vale? Lo podemos conseguir con estrategias, con herramientas de la IA. Entonces, el secreto está en que el cliente que está enfrente, o sea, ni siquiera pueda saber quién le está respondiendo, si se trata verdaderamente de una persona o de un sistema configurado. Si él no lo detecta, es que tu trabajo lo has hecho bien. Tu automatización es correcta. ¿Por qué? Porque lo que suena como un humano, ¿vale? Entonces, importante, ojo, utilizar estos elementos. ¿Beneficio inmediato que podemos conseguir como empresario? Pues, ojo, que la automatización no es una inversión a largo plazo, cuyos frutos tardan años en verse. No, sus efectos son casi inmediatos y se sienten en tu bolsillo, en tu agenda y en tu bienestar personal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a recuperar tiempo, vamos a hacer más reservas directas, va a haber un equilibrio personal y va a haber un foco estratégico. Si desarrollamos un poco cada una de ellas, veremos cómo. ¿Qué significa eso del tiempo recuperado? Pues que entre 2 y 4 horas diarias de respuestas manuales que ahora gestiona el sistema automáticamente. Entonces recuperamos esas dos, entre 2 y 4 horas que estábamos utilizando de una manera manual. Pues ahora todo ese tiempo se ahorra y se puede emplear en otras cosas, ¿no? En segundo lugar, más reservas directas. Al responder con esa inmediatez 24.7, capturas clientes que antes, por ejemplo, pues se iban a Booking o a Airbnb por falta de respuesta inmediata. Ya atraen la atención de estas personas. También se produce como beneficio el equilibrio personal. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar con noches sin interrupciones, podemos disfrutar como
como estrategas de negocios turísticos de fines de semana en familia, vacaciones reales, sin culpa y sin perder negocio. Y por último, cuando hablamos de foco estratégico, decimos que las tareas repetitivas delegadas, pues entonces, con estas tareas repetitivas que ya hemos delegado en los sistemas de inteligencia, puedes dedicarle a mejorar la experiencia del huésped y hacer crecer el negocio. ¿Vale? O sea que como estáis contemplando, no se pierde tiempo, sino que al revés, el tiempo se rentabiliza. Aquello que antes lo manual me ocupaba mucho tiempo, ahora lo sustituyo por sistemas inteligentes y eso hace que yo me dedique a mejorar lo que voy a ofrecerle al cliente para que su experiencia sea muchísimo mejor y hago también hincapié en el crecimiento de mi propio negocio turístico. Como estamos hablando aquí de herramientas bueno, ahora mismo estamos hablando de forma general, cómo estos sistemas inteligentes pueden ayudarnos en todo esto, en todo este contexto, pues me ha parecido interesante hablar de algunos mitos que hay sobre la IA en el sector que nos trata, que nos lleva ahora mismo, que es el sector turismo. Entonces, es interesante saberlo para derribar falsas creencias. La inteligencia artificial en turismo genera tanto entusiasmo, porque produce muchísimas mejoras, pero también mucha desconfianza. Eso es normal. Pero muchas veces las razones por las que los empresarios la rechazan se basan en mitos, ojo, no en realidades. Entonces vamos a demostrar los más comunes para poder analizarlos y sobre todo conocerlos, ¿vale? Imaginaros que el empresario turístico dice, es demasiado cara para mi negocio. Yo puedo comentaros que existen herramientas desde 0 € al mes, como el WhatsApp Business, que te generan respuestas automáticas inmediatamente. También otro elemento, otra herramienta serían respuestas automáticas que ofrece el propio Instagram. Entonces, existen herramientas desde 0 € al mes hasta soluciones avanzadas por menos de lo que cuesta un empleado a media jornada. ¿Vale? Con lo cual veis que el mito de es demasiado caro, perdón, no es real, porque puedes utilizar herramientas que están al alcance de tu mano. Segundo mito, necesito ser un informático para poder usarlo, para poder usar estos sistemas inteligentes. Las plataformas actuales están diseñadas para no técnicos. Ojo, si sabes usar el WhatsApp, puedes configurar un bot básico en menos de una tarde. O sea que la cuestión es aprender, como en toda la vida. Aprender, ponerte, tener voluntad y constancia y conseguir tu objetivo. Otro mito, mis clientes prefieren hablar con personas, de acuerdo, pero tus clientes prefieren respuestas rápidas y esa respuesta rápida en humano a lo mejor a veces no se la puede proporcionar. Si la respuesta a lo que yo estoy pidiendo llega en 30 segundos, la respuesta automática llega en 30 segundos y la tuya tarda 6 horas, ya sabes qué prefieren realmente. ¿Eh? Y otro mito a tener en cuenta es que la IA va a meter la pata y me podrá crear problemas. Ojo, siempre hablamos de un sistema bien configurado, solo va a responder lo que tú le has enseñado. El control siempre va a estar en tu mano, ¿vale? Empieza con poco y ve empleando cuando ganas confianza. Esa es mi recomendación, ¿vale? O sea que mucha gente se cree que es muy fácil utilizar la IA y sí que es verdad que no lo es, porque aunque él te va a proporcionar respuestas, está claro que tienes que darle una buena orden, ¿vale? Si tú preparas un buen prompt de lo que necesitas, de forma concisa, va a entender perfectamente lo que le estás pidiendo y en función de eso la respuesta va a ser perfecta, ¿vale? Entonces, la clave está en tener un sistema bien configurado. Cuando hablamos de lo que pueden hacer los bots, ¿vale? Los bots, pues son, digamos, los asistentes virtuales, ¿vale? Los que sustituyen un poco bueno, un poco no, mucho al ser humano. Entonces, vamos a nombrar un poquito todas las cosas que puede hacer un bot para que lo tengamos en cuenta, porque al hacer este sistema inteligente, este asistente virtual inteligente, todas esas funciones, pues las tareas te va a liberar de muchísimas tareas, ¿vale? Por eso es interesante conocer que un asistente virtual bien configurado puede asumir todas las tareas repetitivas y predecibles de tu comunicación diaria, las que más tiempo te consumen y las que menor valor creativo requieren, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué puede hacer un bot? Un bot, pues puede consultas de disponibilidad, es decir, responder si hay plazas libres en fechas concretas con precios actualizados.
puede contestar preguntas frecuentes, por ejemplo, horario de check-in, wifi, aparcamiento, mascotas, desayuno, accesibilidad. Por otro lado, puede proporcionar información local, puede recomendar desde visitas, transportes, restaurantes, experiencias en la propia zona. También puede servir para confirmaciones y recordatorios. ¿Cómo? Pues realizando envíos automáticos de confirmaciones de reserva, recordando al cliente la llegada e incluso las propias instrucciones de acceso. También solicitud de reseñas, es decir, puede mandar un mensaje automático post estancia. Imaginaros, ya el cliente ha estado, ha vivido la experiencia turística, se marcha y lo ideal es para volver a captar su atención, para conseguir esa fidelización, mandar mensajes automáticos para invitar al cliente a que haga una valoración, una reseña, ¿no? Valorando nuestro negocio, tanto en Google como en TriAdvisor, ¿vale? Y también puede utilizar ofertas y upselling, es decir, puede incluso proponer mejoras de habitación, puede proponer experiencias adicionales o incluso puede proponer paquetes especiales de forma especializada, ¿vale? O sea que ya estamos viendo, estamos describiendo qué funciones puede tener un bot, o sea, un asistente virtual inteligente, si está bien configurado y bien definido. ¿De acuerdo? Y todas esas tareas repetitivas y predecibles de tu día a día, pues te van a liberar para poder emplear el tiempo en otras cosas más provechosas. Ojo, igual que hemos dicho que sí puede hacer un bot, vamos a hablar ahora de lo que no puede hacer, porque la automatización también tiene unos límites, ¿vale? Automatizar con criterio significa saber exactamente dónde termina el papel del sistema inteligente y dónde comienza el tuyo, porque aquí no estamos hablando de una deshumanización, sino que todo tiene que estar complementado, tanto la inteligencia, el sistema inteligente, como el valor del humano. ¿De acuerdo? O sea, tiene que haber una simbiosis entre los dos. Por eso tenemos que saber que hay momentos en los que la tecnología no puede ni debe sustituir el juicio humano y la empatía real. ¿Vale? Entonces voy a poner 4 situaciones ante las que nos podemos encontrar y cómo debemos reaccionar. ¿Vale? En primer lugar, tenemos la gestión de quejas y situaciones conflictivas. Por ejemplo, imaginaros que estamos ante un cliente enfadado, necesita en un momento dado pues sentir que hay una persona real cercana a él. Eso no te lo proporciona los sistemas inteligentes. Un bot en esta situación puede incluso multiplicar la frustración y destruir una reseña positiva para siempre. En el caso de emergencias que se produzcan durante la estancia del inquilino, del cliente, del viajero. Por ejemplo, imaginaros problemas de seguridad, accidentes, averías graves o situaciones médicas exigen intervención humana inmediatamente. Ningún sistema automatizado puede reemplazar esa responsabilidad. Ahí entra el ser humano. Cuando hablamos también de, imaginaros, negociaciones de precio o condiciones especiales, pues decisiones que implican en un momento dado ser flexible, seguir un criterio comercial, ¿vale? Eso ya debe estar eh, establecido por un juicio humano, ¿vale? Y bueno, requieren tu juicio y tu autoridad como propietario del negocio. Y otro tema importante a tratar sería el caso de las relaciones con clientes VIP o repetidores, ¿no? Tus mejores clientes, está claro, que necesitan y merecen una atención personalizada y genuina. La automatización puede apoyar la relación, pero no construirla. Entonces, ¿habéis visto cómo en estas 4 situaciones nos encontramos con límites de la automatización donde tiene que aparecer el factor humano? Pues eso también es muy importante reconocerlo y tenerlo en cuenta en vuestro negocio. Con lo cual, la conclusión de todo esto, principio esencial que tenemos que tener en cuenta, que automatiza las tareas que son predecibles, pero resérvate para las conversaciones que importan. ¿Vale? Es como un poco el eslogan de este comentario que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta lo que pueden hacer los bots y lo que no pueden hacer o no deberían hacer, que sería sustituir el juicio humano y la empatía real. Ahora pasamos aquí en esta diapositiva a hablar de lo que es del esclavo del móvil al gestor estratégico. Es decir, ahora ya
hemos dicho que existen herramientas digitales inteligentes que pueden ayudarnos en nuestras estrategias con nuestro negocio turístico. Ya hemos dicho los beneficios que conlleva todo esto. Ya hemos dicho qué supone tener un buen asistente tecnológico inteligente, virtual, ¿vale? Y hemos distinguido el límite entre la automatización y el juicio humano, ¿vale? Pues ahora debemos seguir un camino y vamos a proporcionaros el camino que debéis seguir, el que tenéis por delante. Es decir, este es el camino que tienes por delante. No es una utopía tecnológica, es una decisión práctica que miles de empresarios turísticos ya han tomado en toda España y que tú puedes iniciar esta misma semana. ¿Vale? ¿Qué camino? En principio, antes, el móvil manda, disponible 24/7, respondiendo siempre, sin tiempo para pensar ni para vivir. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Configuras el sistema, defines los flujos, enseñas al bot tu voz y tus valores una vez con calma. Ya tenemos calma. Tercero, mañana. ¿Qué pasa mañana? Pues tú decides dónde poner el foco. Mejorar la experiencia, crecer en los mercados, crear alianzas locales o simplemente descansar. Es decir, la tecnología no te quita el alma de tu negocio. Lo que hace es que te devuelve tiempo para poder encontrarla. ¿Vale? O sea que imaginaros qué paso tan importante hay desde el esclavo, que en un momento dado suponía eh, ser un anfitrión con el móvil a 24 horas del día, los 7 días de la semana, a implantar en tu negocio un buen gestor estratégico que te va a ayudar muchísimo. ¿Vale? Eh, y cuando decimos, tenemos que empezar a automatizar, ¿cómo sabemos que es lo primero que tenemos que automatizar? Pues es muy sencillo. Tu próximo paso será, desde casa, pensar, identificar 3 preguntas que más repites cada semana. Estas serán las primeras preguntas que tendrás que automatizar. Es un pequeño cambio, pero un gran impacto en el negocio turístico. ¿Vale? Entonces espero que haya quedado claro estos pasos. Aquí pasamos al segundo bloque, ¿vale? Hemos hablado que en el primer bloque, pues hemos hablado de la fatiga del anfitrión, de que muchos empresarios turísticos viven atados al móvil, que esto lleva unas consecuencias que aunque sean invisibles, pero son bastante importantes, lo que puede costar para el negocio el no responder inmediatamente, porque, digamos, el juicio humano a lo mejor a veces no es tan rápido como el sistema inteligente. Hemos hablado también de qué solución proponemos para este problema, cuál sería la solución, la atención asincrónica y la automatización. La atención asincrónica hemos dicho que era responder de forma inteligente y personalizada sin necesidad de estar presente físicamente en ese momento. ¿Vale? Eso es la atención asincrónica. Automatizar, ojo, pero que no es robotizar. Es decir, el objetivo es amplificar la personalidad y la calidad del negocio, no reemplazar con respuestas frías. ¿Beneficios inmediatos que vamos a conseguir? Pues recuperar entre 2 y 4 horas diarias de nuestro trabajo, que era antes manual, para dedicar todo ese tiempo a otros temas, ¿vale? A otros temas y recuperar sobre todo el equilibrio personal, ¿vale? Eh, y ahora mismo, en este bloque tercero, vamos a hablar de 3 herramientas, ¿vale? Porque ya sabemos cuál es el problema, queremos solucionar este problema y ahora tenemos que saber con qué herramientas clave vamos a solucionar y poner en práctica nuestra estrategia, ¿vale? Vamos a hablar del WhatsApp Business, vamos a hablar de Instagram como embudo y vamos a hablar de Meta Business Suite, ¿vale? En este tercer bloque. Entonces, lo hemos titulado Tu oficina en el bolsillo. El WhatsApp Business para agencias de viajes y profesionales del turismo. Gestiona reservas, resuelve dudas y fideliza clientes desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, con la herramienta que tus clientes ya usan cada día. ¿Vale? Vamos a hablar de estas herramientas. Configuración del perfil de empresa. ¿Vale? Está claro que si no tenemos un perfil bien configurado de empresa, no vamos a generar confianza en los clientes. ¿Vale? Entonces, imaginaros, es vuestra tarjeta de visita digital, que está visible y disponible las 24 horas del día.
Eso es lo más importante, tenerlo bien configurado. En el caso de ubicación en Google Maps, vincula tu dirección física para que los clientes te encuentren con un solo toque, ideal, por ejemplo, para turistas que te visitan por primera vez. Horario de atención. Tienes que indicar claramente cuándo puedes responder. Evita malos entendidos y gestiona expectativas desde el primer momento. En tercer lugar, enlace a tu web. Añade en tu perfil de empresa, añade la URL de tu agencia o motor de reservas para derivar consultas complejas a tu página con información completa. Y por último, correo y categoría. Selecciona la categoría viajes y transporte para aparecer como empresa verificada y añade tu correo de contacto, ¿vale? Porque claro, a la hora de que el cliente, el futuro viajero, escriba lo que está buscando, pues es muy importante que tengamos bien seleccionada a qué categoría pertenecemos. En nuestro caso estamos hablando de viajes y transportes, ¿vale? Entonces, lo más importante, hemos dicho, es configurar un buen perfil de empresa, ¿vale? Porque un buen perfil configurado genera confianza antes de que el cliente escriba incluso su primera palabra, ¿vale? Para buscar. Entonces, ojo a esto. Ya vamos a darle adiós a los PDFs pesados. Sustituye estos documentos imposibles de descargar por fichas visuales interactivas dentro de tu WhatsApp, porque, ojo, estamos viendo el tema del WhatsApp Business, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del WhatsApp Business, es transformar el móvil en tu oficina profesional mediante el uso de perfiles de empresa, catálogos interactivos que sustituyen a los PDFs pesados y respuestas rápidas para resolver dudas en segundos, ¿vale? Eh, ¿Por qué vamos a sustituir estos documentos imposibles de descargar por fichas visuales? Porque tu cliente lo que hace es que te ve, toca y consulta sin salir de la app, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de estos catálogos como una herramienta bastante interesante a tener en cuenta en nuestro sector. ¿Qué problema proporcionaban los PDF? Pesan demasiado para enviar un WhatsApp, no se actualizan fácilmente, no son interactivos ni tampoco son muy atractivos visualmente. El cliente tiene que descargarlo, tiene que abrirlo, se desactualizan y generan confusión. ¿Qué ventaja nos proporciona los catálogos? O sea, ¿qué ventaja proporcionan los catálogos interactivos que van a aparecer en tu WhatsApp Business? Pues fichas con foto, nombre, descripción y precio del lugar. El cliente navega sin salir de WhatsApp. Las actualizaciones son en tiempo real. Hay enlace directo compatible con cualquier chat y hasta que se ofrecen hasta 500 productos o servicios en el catálogo, ¿vale? Entonces, muy importante, consejo práctico, crea una ficha por cada tour, excursión o pack vacacional. Incluye precio desde duración de la experiencia y punto de salida en la descripción, ¿vale? O sea que ya se produce el adiós a los PDFs pesados. Mensaje de bienvenida. Un elemento súper importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la primera impresión que tiene el cliente de nosotros. El mensaje de bienvenida se envía automáticamente la primera vez que alguien te escribe. Tienes una sola, pensadlo bien, tienes una sola oportunidad de causar una gran impresión a esa persona. Por eso ese momento debe ser memorable. Y aquí nos detenemos un poquito en cómo debe ser ese mensaje de bienvenida. Tenemos varios ejemplos. Ejemplo 1, cercano y directo. Imaginaros, hola, bienvenidos a Viaje Mediterráneo. Soy María, tu agente personal. ¿En qué destino estás pensando? Cuéntame y te preparo una propuesta a medida. Ejemplo 2, con menú de opciones. Hola, gracias por contactar con Turismo Costa Brava. Para atenderte mejor, indícanos 1, reserva nueva, quiero. 2, modificar una reserva. 3, información de destino. 4, otro. Esto es un menú que tiene como varias opciones, ¿no? Que puede pinchar el viajero, el cliente. Ejemplo 3, para agencias ya receptivas. Pues ya sería, por ejemplo, imaginaros en inglés, welcome, hola, tal, thank you, we speak English, Spanish. O sea, estamos ya perfeccionando ya un poco más la atención y personalizando más según la nacionalidad del turista, ¿vale? O sea que tener en cuenta que los mensajes de bienvenida son la primera impresión del cliente. Entonces hay que elaborarlos muy bien y que tengan una buena estrategia. Mensajes de ausencia.
hay que gestionar las expectativas de nuestros clientes incluso mientras descansas. ¿Por qué? Porque los turistas no tienen horarios. Pueden escribirte desde las 2 de la madrugada hasta yo qué sé, hasta las 6 de la mañana. Un buen mensaje de ausencia evita la ansiedad del cliente y protege tu descanso. Por eso son tan importantes no solo el mensaje de bienvenida que hemos nombrado, sino los mensajes de ausencia. Entonces, hay que tener claro, horario de respuesta, claro. En este momento estamos fuera de nuestro horario de atención porque nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 7. Te responderemos en cuanto abramos. Si tu consulta es urgente, llama al ta, ¿vale? O sea que es muy importante establecer exactamente y dejar claro cuál es el horario de respuesta, ¿vale? Para que no se produzca esa ansiedad del cliente porque quiere resolver una duda y ve que nadie le responde. Segundo, con recursos de autoayuda, es decir, ejemplo, hola, ahora no estamos disponibles. Mientras tanto, encuentra información sobre tu reserva en nuestra web y pones en la web. Responderemos mañana desde las 9 de la mañana. Pues entonces ya le estamos dando un recurso al cliente para que él mismo pueda ayudarse, él solo, porque a lo mejor encuentre respuesta en la página web sobre alguna duda que tiene de su reserva. Tercer punto, para temporada alta. ¿Qué podríamos decir? Pues gracias por escribir a Viajes Sol y Mar. Estamos atendiendo un volumen alto de consultas. Te responderemos en un máximo plazo de 4 horas en horario laboral. Gracias por tu paciencia. ¿Por qué? Pues porque así ya no estamos dejando un mensaje de ausencia. O sea, se llaman mensajes de ausencia porque no podemos contactar con ellos de una forma inmediata, pero sin embargo estamos ayudando a tranquilizar al cliente. ¿Vale? Estamos diciendo que ahora mismo no lo podemos atender porque tenemos muchas consultas, pero que en breve, en un periodo X que establezcamos, le vamos a contestar. ¿Vale? Entonces, tener claro el WhatsApp Business, herramientas para la empresa, mensaje de ausencia y activa y programa el horario exacto. ¿Vale? Ay, perdón, se me ha ido esto. Y cuando hablábamos del poder de las respuestas rápidas, ¿qué pasa con las respuestas rápidas? Las respuestas rápidas son plantillas de texto que se activan escribiendo atajo en el teclado. Responde preguntas frecuentes en segundos, sin errores y con coherencia en todos tus mensajes. ¿Vale? Imaginaros, precio. Pues envía automáticamente tu tarifa completa con enlace al catálogo. Ahora 3 minutos por consulta. En el caso de la llegada, instrucciones completas. O sea, estamos hablando de qué contenido pueden tener las respuestas rápidas, ¿vale? En el caso de los precios, en el caso de la llegada, en el caso de las confirmaciones y en el caso del pago. En el caso de la llegada, instrucciones completas desde el aeropuerto con mapa, taxi recomendado, punto de encuentro. En el caso de la confirmación, vamos a establecer mensajes de confirmación, vamos a enviar de reserva con todos los detalles de la fecha, la hora y las condiciones de cancelación. En el caso del pago, pues también se van a establecer instrucciones de pago con número de cuenta, Bizum, enlace TPV. O sea, estáis dando cuenta, ¿no? Cómo esta respuesta rápida puede mejorar muchos aspectos de de nuestra relación con el cliente. Vale. Caso práctico. Vamos a poner un caso práctico un poquito para que entendamos todo esto que hemos visto hasta ahora mismo, ¿vale? Y ante la pregunta de un cliente que te dice, ¿cómo llego desde el aeropuerto? O sea, ¿cómo llego a mi destino desde el aeropuerto? Respondiendo en 2 segundos. Esta es la pregunta más repetida en turismo. Con una respuesta rápida, bien configurada, la resuelves al instante con información completa, precisa y profesional. Sin respuesta rápida, buscas el texto en notas o correos antiguos, copias y pegas con riesgo de error, tardas entre 3 y 8 minutos por respuesta, el cliente espera y pierde la confianza, si hay mucho volumen de preguntas, se te pueden pasar las consultas, evidentemente. O sea, ¿estáis viendo cuáles son las consecuencias sin respuesta rápida? Con respuesta rápida, escribes aeropuerto, seleccionas la plantilla y en 2 segundos envías para llegar desde el aeropuerto de Málaga. Taxi, aproximadamente 25 euros, parada en T2, en la terminal 2 de salida. Si quieres ir en bus, la línea A, cada 20 minutos, 3 euros, Alameda principal. Metro, te dice exactamente la línea que es. Línea 1, dirección, centro, Alameda, precio, 1,80. Nuestra oficina, 2 puntos, Calle Lario, 12. ¿Necesitas que te organicemos el traslado?
O sea, os estáis dando cuenta cómo en menos de 3 segundos envías una respuesta automática al cliente que te está haciendo esa pregunta y le estás proporcionando en un momentito todo lo que necesita. Mientras que sin respuesta rápida vamos a perder muchísimo tiempo, ¿vale? Incluso podemos perder al propio cliente. Entonces, es muy interesante plantearse este caso, ¿vale? Reflexionamos sobre él, el antes y el después. También me parece interesante hablar de las etiquetas. ¿Qué significa esto de las etiquetas? Pues significa o tiene que ver con organizar a tus turistas como un profesional, ¿vale? Las etiquetas de colores permiten clasificar cada conversación para saber de un vistazo quién necesita una atención urgente, por ejemplo, quién ha pagado o quién ha llegado hoy. Entonces, es un sistema bastante, bastante interesante conocer porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo nos va a ayudar mucho a simplificar nuestras tareas. Imaginaros que en la etiqueta verde serían las llegadas de hoy, clientes que aterrizan o hacen el check-in en el día. Esa gente está claro que requieren una atención inmediata y proactiva. Si utilizamos la etiqueta amarilla, pues sería para aquellos pendientes de pago. Pues es una reserva confirmada pero sin cobrar. Permite hacer seguimiento sin perder ninguna transacción. ¿Vale? En color azul, con etiqueta azul, podríamos poner la reserva confirmada. Ya está todo pagado, ya está todo organizado. Es útil para enviar recordatorios de viaje 24 horas antes de la salida. ¿Vale? En etiqueta naranja podríamos establecer los nuevos contactos. Es un cliente potencial que está en la fase de consulta. ¿Para qué? Pues para hacerle un seguimiento y convertirlo ya en una futura reserva. ¿Vale? Y por último, en rojo podríamos marcar con la etiqueta roja todo lo que tiene que ver con incidencia. Son problemas activos que necesitan una resolución inmediata. Por ejemplo, imaginaros un cliente que nos escribe que no puede llegar al destino turístico porque el vuelo ha sido cancelado. O ha habido un alojamiento con error. Yo no quería estar ahí. Yo había reservado en otro lugar, en otro apartamento, en otro camarote. ¿Entendéis? O sea que es muy importante organizar a nuestros turistas para poder ir atendiendo todas las peticiones y que no se nos escape nada. ¿De acuerdo? Esto sería muy interesante. Perdón, se va esto aquí. Luego, también es importante hablar de las listas de difusión versus grupos. Ojo, vamos a saber diferenciar estas dos herramientas, estos dos elementos, ¿vale? Porque no son lo mismo. Muchas agencias, porque estamos dentro del WhatsApp, ojo, muchas agencias turísticas usan grupos de WhatsApp, ¿vale? Para comunicarse con clientes cuando lo que en realidad deberían usar son listas de difusión. ¿Por qué? Porque este error puede dañar tu imagen y la privacidad incluso de tus propios clientes. Diferencia que hay entre la lista de difusión y el grupo de WhatsApp. En el caso de la lista de difusión, el mensaje llega a cada uno de ellos, aunque tenga el mismo contenido, como si fuera privado. Los destinatarios no se ven entre sí. Es ideal y recomendable para promociones, recordatorios, novedades. Cada respuesta llega a su chat privado, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que podíamos poner de una oferta turística, oferta flash, 48 horas, escapada a Praga desde 299 euros. Aunque el mensaje, el contenido sea el mismo, con una lista de difusión les va a llegar a todos, pero de forma individual, ¿vale? ¿Qué pasa con los grupos de WhatsApp? Pues todos los miembros se ven y se escriben entre sí. Si creamos un grupo, imaginaros de 20 personas, los números de tu cliente quedan expuestos. Es útil solo para grupos de viaje ya formados y concertados y cerrados, ¿vale? Puede generar ruido e incluso notificaciones molestas entre unos y otros, ¿vale? Entonces, es muy importante, aviso del Reglamento General de Protección de Datos. Compartir números de clientes sin su consentimiento en un grupo puede constituir una infracción de la normativa de protección de datos. Por eso es recomendable que con fines comerciales se utilicen siempre listas de difusión, ¿vale? Eh, También es interesante tener en cuenta lo que son los checklists de configuración básica, ¿vale?
Antes de usar WhatsApp Business con tus clientes de una forma más profesional, asegúrate de haber completado estos pasos esenciales. Marca cada uno y estarás listos para operar, ¿vale? O sea que antes de pasar a utilizar esta herramienta más avanzada, tenemos que tener claro que hemos pasado por todos estos pasos del camino, de este recorrido. Entonces, en el caso del perfil y de la presencia, pues debemos tener una foto de perfil con el logo de la agencia, nombre comercial correctamente escrito, descripción de la empresa, horario de atención que esté configurado, dirección y enlace a Google Maps, la web y el correo electrónico, ¿vale? Eso en cuanto a lo que es el elemento perfil del perfil nuestro y de nuestra empresa, ¿vale? Nuestra presencia. Automatización, en el caso de la automatización y organización, pues tenemos que establecer está claro, mensaje de bienvenida activado y personalizado, mensaje de ausencia que ya hemos hablado anteriormente, crear mínimo 5 respuestas rápidas ante posibles preguntas de nuestros clientes, catálogo ya configurado con al menos 3 servicios publicados, etiquetas, perdón, etiquetas de gestión configuradas, ¿vale? Y por último, primera lista de difusión creada con clientes activos, ¿vale? Esta es la configuración básica que debe tener nuestro negocio, ¿vale? Antes de pasar a usar el WhatsApp Business, ¿vale? Con estos 12 puntos completados, tu agencia opera en WhatsApp Business como una empresa profesional del siglo XXI. El siguiente paso, ¿cuál sería? Después de la configuración, pues medir los tiempos de respuesta y satisfacción del cliente, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro tema también muy importante, como sería cómo podemos convertir los likes, los me gusta, en potencialmente reservas, ¿vale? Eh, Tanto vamos a hablar de Instagram como otra estrategia de red social, ¿vale? Ahora hemos hablado un poquito del WhatsApp Business para que tengamos unas nociones generales de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer y de las configuraciones que tenemos que tener en cuenta. Y ahora vamos a hablar de Instagram, es decir, cómo es bastante interesante utilizar automatización en Instagram para negocios turísticos. Cómo transformar cada interacción en una oportunidad de venta real sin estar pegados al teléfono las 24 horas del día. ¿Vale? Entonces, está claro que hay que utilizar Instagram como embudo. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa utilizar las FAQ automatizadas y los mensajes directos para convertir interacciones y comentarios en oportunidades reales de venta. ¿Vale? El embudo de Instagram, del descubrimiento al DM, DM, ¿vale? Ojo, Instagram no solamente es una vitrina bonita, es un embudo de captación que, bien configurado, lleva al viajero desde el primer impacto visual hasta la reserva directa. Cada etapa tiene su propósito estratégico, es decir, cada etapa tiene su propia estrategia. Es como una especie de embudo, ¿vale? Por eso se habla del embudo de Instagram. Primero se produce el descubrimiento. ¿A través de qué? A través de herramientas como los Reels, hashtag, el contenido viral, atrae a viajeros que aún ni siquiera te conocen. Segunda etapa, el interés. ¿Cómo podemos captar el interés del cliente? A través de stories, carruseles, highlights, generan confianza y despiertan el deseo de reservar. ¿Vale? Primero, tenemos que intentar que nos descubran. En segundo lugar, que demuestren interés por nosotros en comparación con otra competencia. Y por último, pasar a la acción. ¿Cómo pasamos a la acción? Pues las FAQ automatizadas y los CTAs en la bio convierten seguidores de Instagram en clientes reales, ¿vale? O sea que es muy importante tener en cuenta todos estos pasos, ¿vale? Eh, Vamos a hablar también de la configuración de preguntas frecuentes que puede haber en el chat, ¿vale? ¿Por qué automatizar las FAQ? Aquí estaría la explicación. El 70% de los viajeros espera una respuesta en menos de unas horas, en menos de una hora. Si no responde rápido, pierdes la reserva automáticamente. Las respuestas automáticas a preguntas frecuentes te permiten atender 24/7 sin esfuerzo adicional. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Se reduce el tiempo de respuesta a segundo, libera horas de gestión manual de cada semana y mejora la experiencia del potencial cliente. Hay que tener en cuenta cuáles son las preguntas más frecuentes que realizan los clientes y elaborarlas y configurarlas en el chat, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el precio por noche?
Pues tenemos que establecer una respuesta automática con tarifa, enlace a Booking o formulario de contacto. Si la pregunta es, ¿tenéis disponibilidad en agosto? Pues un bot que redirija al calendario de reservas o solicite fechas exactas, ¿vale? Otra pregunta bastante frecuente en el chat que podemos detectar. ¿Admitís mascotas? Pues ante esa pregunta tiene que haber una respuesta clara con condiciones y enlace a política de alojamiento, ¿vale? O sea que estáis viendo la importancia que tiene eh, elaborar muy bien lo que es o sea, configurar muy bien lo que son las preguntas frecuentes del cliente. Aquí vamos a hablar de la automatización de respuestas, cómo respondemos a comentarios que son comunes, ¿vale? Los comentarios en publicaciones son oportunidades de venta que la mayoría de los negocios turísticos desaprovechan. Con la automatización adecuada, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Puede convertirse en el inicio de una reserva, ¿vale? Entonces podemos distinguir tres tipos de respuestas. Respuestas en comentarios que son públicos, virtual público, derivación al DM privado o bien análisis y optimización continua. En el caso de las respuestas a comentarios públicos, configura respuestas automáticas para comentarios con palabras claves como precio, reserva, información. El sistema responde públicamente y envía un DM privado con más detalles. Derivación al DM privado. Una respuesta que es pública genera confianza social, ¿vale? Entonces el DM cierra la venta. Herramientas como Main Chat o Meta Business Suite permiten activar este flujo en minutos sin programación. En el caso de análisis y optimización continua, hay que revisar semanalmente qué comentarios generan más conversaciones y ajustas tus palabras clave activadoras. Todo esto requiere un proceso de investigación, ¿vale? Y de análisis. La automatización mejora con el tiempo y los datos que acumulas también, ¿vale? O sea que tener en cuenta los comentarios comunes y cómo vais a dar la respuesta, ¿vale? Cómo va a ser la automatización y cómo la respuesta va a ser diferente según si estamos hablando de un comentario público, según si estamos hablando de que ese comentario público lo queremos personalizar, ¿vale? O queremos analizar en un momento dado qué comentarios están generando más conversaciones entre los clientes y entonces ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿vale? Ahí. Seguimos. También tenemos que saber un poquito de qué va el tema de las Story Highlights. Es como tu guía del huésped permanente, ¿vale? Las stories ya sabemos que desaparecen en 24 horas, pero los highlights son eternos. Si los usamos como una mini web dentro de Instagram, donde el viajero encuentra todo lo que necesita antes de reservar. Entonces, por eso le denominamos que es como una especie de guía del huésped permanente, ¿vale? Nos va a hablar de cómo llegar, con stories con indicaciones, transporte y aparcamiento. Nos va a hablar también de la gastronomía local en un momento dado, cuando pidamos restaurantes, mercados, experiencias culinarias, opiniones reales, ¿vale? También nos va a ayudar a cómo reservar, nos va a establecer paso a paso cómo son los pasos del proceso, las condiciones y el enlace directo al formulario, ¿vale? Entonces es un elemento, es una herramienta bastante interesante frente a lo que son las stories, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta. Enlaces en la bio. Herramientas para redirigir al turista. El problema del link envío. Es decir, vamos a explicar esto un poquito así por encima. Instagram solo permite un enlace en la bio, pero tus potenciales clientes necesitan acceder a múltiples destinos, reservas, reseñas, guías, WhatsApp y demás. La solución está en las herramientas de bio multinaces. Entonces, hay algunas que, por ejemplo, Linktree es gratuito y fácil de configurar, ideal para poder empezar. Stan Story permite vender directamente desde la bio. Beconsi, ya se refiere a analíticas más avanzadas y diseño más personalizado. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las herramientas para redirigir al turista. Y aquí entra los enlaces en la bio, ¿vale? Entonces, es muy importante que en vuestra página de bio tienes que incluir el botón de reserva directa, el WhatsApp
para que haya facilidad en el contacto inmediato para consultas urgentes. Debe incluir también una guía descargable, un PDF gratuito de la zona a cambio del email del viajero. Y también debe incluir reseñas y testimonios, con enlaces a Google Maps o TripAdvisor para generar confianza, ¿vale? Entonces, ojo a qué elementos debe tener cualquier página bio, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser bastante útil, van a tratarse de herramientas para redirigir al turista, ¿vale? Ahora a continuación, dentro de las herramientas claves que estamos utilizando para solucionar nuestro problema que dijimos al inicio de la esclavitud digital del anfitrión, hemos visto el WhatsApp Business, hemos visto cómo se puede utilizar el Instagram como embudo, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de Meta Business Suite, ¿vale? Eh, Está claro que este Meta Business Suite es como un solo panel para Instagram y para Facebook, ¿vale? Deja de saltar entre aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque Meta lo que hace es centralizar la gestión tanto de Instagram como de Facebook en un único espacio de trabajo, permitiéndote el qué, pues ahorrar tiempo y mantener coherencia en tu comunicación digital, ¿vale? Cuatro elementos a tener en cuenta de esta herramienta, pues sería, tiene una bandeja de entrada unificada, tiene una programación de contenidos, tiene estadísticas integradas y tiene respuestas instantáneas. Si desarrollamos un poquito cada una de ellas, vemos como en la bandeja de entrada significa que gestiona todos los mensajes directos en comentarios en un solo lugar, sin perder ninguna consulta de reserva. Cuando hablamos de programación de contenido, lo que vemos es que planifica y programa publicaciones en ambas plataformas por semanas de antelación, ¿vale? Con lo cual mantiene tu feed activo sin esfuerzo diario, porque es semanal, ¿vale? Con semanas de antelación. Cuando hablamos de estadísticas integradas, vemos cómo analiza el rendimiento de las publicaciones, las historias y los anuncios con datos unificados para tomar decisiones, evidentemente, en el futuro, basadas en resultados reales. Y da respuestas instantáneas, configura mensajes automáticos de bienvenida, respuestas frecuentes, etcétera, ¿no? Sin herramientas externas. O sea que esta es otra herramienta muy interesante que tiene esta, bueno, que es muy importante también conocerla. Automatiza el envío de guías locales por mensaje directo. O sea, un guía local bien diseña es uno de los recursos más valorados por los viajeros. O sea, un guía local que diseña bien es uno de los recursos que más se valoran. Y también uno de los mejores imanes para captar datos de contacto y generar fidelización antes de la llegada. Automatiza su entrega y multiplica su impacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué estrategia os doy? Primer paso, crea tu guía en Canva o Notion. Paso 2, sube el enlace a Google Drive o Dropbox. Tercero, conecta Main, Chat o Meta Suite. Y por último, cuarto paso, recoge el email antes de entregar. ¿Vale? Consejo práctico, actualiza tu guía local cada temporada, menciona en Stories que tienes una guía exclusiva gratis y verás cómo explotan los mensajes directos. ¿Vale? Ahí, perdón, se va esto. Las palabras clave, también a tener en cuenta, son las palabras que disparan respuestas automáticas. Las palabras claves activadoras son el motor invisible de la automatización en Instagram, ¿vale? Cuando un usuario escribe una palabra concreta en comentarios o en DMS, el sistema reacciona automáticamente con la respuesta perfecta. Elige las tuyas con estrategia. O sea que son muy importantes establecer las palabras clave, ¿vale? Palabras de intención, pues por ejemplo sería precio, reserva, disponibilidad. Activan respuestas con tarifa y enlaces de booking. Palabras sobre información, guía, consejos, qué ver, qué hacer. Lo que hacen es que activan el envío automáticamente de tu guía local o de tu highlights. Palabras que se tienen que ver con el ámbito de la oferta. Palabras como descuento, promo, Black Friday, que lo que hacen, activan mensajes con tarifas especiales y urgencia de reserva. O sea que es muy importante que el empresario turístico tenga en cuenta definir bastante bien lo que son sus palabras clave para que inmediatamente se establezcan y recibamos respuestas automáticas. ¿Vale? Sería interesante, pues, como ejercicio, diseñar tu primer flujo de respuesta en Instagram. Es el momento ya de pasar de todo lo que hemos visto ahora, que es teoría, a la práctica.
Esto tranquilamente lo puedes completar en casa, completar este ejercicio y tendrás listo tu primer flujo de automatización antes de terminar. Define primero tu objetivo, qué acción quieres que realice el usuario, reservar, por ejemplo, descargar una guía, contactar por WhatsApp. En segundo lugar, elige 3 palabras claves, selecciona las 3 palabras que tus seguidores usen más en los comentarios y DMS relacionadas con tu objetivo. En tercer lugar, redacta tu mensaje automático, escribe un mensaje cálido, breve, máximo 3 líneas, incluye algún emoji más, para humanizarlo un poquito más, ¿vale? Y luego actívalo. ¿Cómo se activa? Pues lo activa subiéndolo a MetaSuite o a ManyChat. Configura el flujo en la plataforma elegida, haz una prueba y públicalo. Tu automatización ya estaría en marcha, ¿vale? Estaría interesante pues que hicierais esto en casa, bueno, todos aquellos que dedicáis a esta parte del sector turístico, pues que activéis un flujo automatizado, miramos cuántos DMS genera y los resultados pues os van a sorprender, ¿vale? Así que esto ya digamos que es como pasar de la teoría a la práctica, de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora mismo. Ya pasamos a otro bloque muy interesante, donde vamos a tener en cuenta no lo que decimos, ojo, sino cómo lo decimos, ¿vale? La mensajería turística es el primer y a veces único contacto humano que tiene el viajero con tu negocio, el mensaje. Por eso, una respuesta bien redactada transmite profesionalidad, genera confianza, que es lo que queremos, y convierte dudas en reserva. Esta guía te enseña a escribir mensajes que enamoran y que venden. Por eso lo hemos titulado no es lo que dice, sino cómo lo dice. El cómo lo dice es lo que va a hacer que se atrape la atención del cliente. ¿Vale? Uy, perdón. Hay que tener en cuenta las 10 dudas estrellas del turista, ¿vale? ¿Cuáles son las eternas dudas que tiene? Antes de escribir una sola palabra necesitas conocer por qué, o sea, conocer qué preguntan realmente tu viajero. Entonces, estos son los mensajes que se repiten día a día tras imaginaros cualquier alojamiento turístico de Málaga y Sevilla. Horarios, aparcamiento, cómo llegar, entrada, maleta, mascota, desayuno. Tener plantillas preparadas para cada una de estas preguntas te va a ahorrar mucho tiempo y te va a garantizar que la respuesta sea siempre clara, amable y profesional. ¿Cuál sería la estructura de una respuesta perfecta? Toda respuesta debe tener, en mensajería turística, debe cumplir 3 condiciones. Debe ser breve, debe ser útil y tener una llamada a la acción clara. Aquí está la fórmula perfecta para que funcione. ¿Vale? Saludo y respuesta. Detalle útil, llamada a acción. Aplicar esta estructura reduce la tasa de mensajes repetitivos, aumenta la satisfacción del viajero y proyecta una imagen del negocio organizada y flexible. Entonces, aquí os dejo escrito lo que sí debes hacer y lo que no se debe hacer, o lo que debemos evitar. Lo que me interesa es lo que sí debemos hacer. Responder en menos de 30 minutos, ir directo al grano en la primera fase y terminar con una pregunta o una acción concreta. El tono de voz, súper importante. Hay que destacar que tenemos que hablar con calidez. La calidez del anfitrión es súper importante, más la eficacia profesional, evidentemente. El tono que utilizáis en vuestros mensajes va a marcar sobre todo, o sea, los mensajes, o sea, el tono, perdón, que utilizáis con los mensajes dice más sobre vuestra marca que cualquier logotipo, ¿vale? En turismo el equilibrio perfecto está entre la cercanía de un anfitrión que cuida a su huésped y la eficiencia profesional que respeta el tiempo de todos, ¿vale? Entonces, muy importante, calidez anfitriona, eficacia profesional y el punto de equilibrio. Imagina que eres el mejor recepcionista de un hotel boutique, amable, resolutivo y siempre un paso por delante. Ese es exactamente el tono que deben tener tus mensajes tanto en Instagram como en WhatsApp. ¿Vale? Hemos dicho que también es muy cercano y humaniza mucho el tono cercano, pues a través del uso estratégico de emojis. Los emojis no son solo decoración, ojo, son señales visuales que guían la lectura en pantallas pequeñas. Usados con criterio, mejoran la comprensión, estructuran toda la información y aportan personalidad. Usados en exceso, está claro que saturan y restan credibilidad. ¿Vale? Entonces, como viñetas visuales se pueden utilizar como separadores de secciones para destacar lo importante y también hay que tener en cuenta lo que debemos evitar, ¿vale? Nunca usar, por ejemplo, 2 o 3 emojis por párrafo, porque si no ya estamos hablando de saturación. ¿Cómo
Enviar ubicaciones de Google Maps de forma clara. También es muy importante. Enviar simplemente un enlace de Google Maps no siempre es suficiente. El turista llega cansado, con datos móviles limitados y muchas veces en una ciudad desconocida. Tu mensaje debe hacer que llegar sea imposible de fallar, ¿vale? Entonces, muy importante también a tener en cuenta a la hora de que el cliente venga, proporcionarle las mayores herramientas para que se sienta cómodo y todo sea muy eficaz, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que compartir el enlace correcto, añade una referencia visual, especifica el modo de llegada, ofrece contacto de emergencia, ¿vale? O sea que aquí establecemos en esta herramienta cómo enviar ubicaciones de forma clara. También es interesante que tengamos plantillas para check-in y check-out, ¿vale? Las plantillas bien diseñadas garantizan coherencia, ahorran tiempo y nunca olvidan información clave. Personalízalas con el nombre del huésped y los datos de su alojamiento, ¿vale? Y aquí os pongo, pues, diferentes plantillas cuando es la entrada y cuando es la salida. Consejo, ¿qué será? Que os damos. Programa el envío automático de estas plantillas 24 horas antes de cada llegada y cada salida con herramientas como Hostway o el propio sistema de mensajería de Airbnb o Loadgiving, ¿vale? O sea, eso ya podéis meteros en internet e investigar en Google cómo podéis utilizar este tipo de plantillas. Atender al turista extranjero, importantísimo, sin saber idioma. El 40% de los turistas que viajan a España no hablan español. La buena noticia es que ya hoy en día existen herramientas que permiten comunicarse con bastante fluidez en cualquier idioma sin necesidad de estudiar nada, ¿vale? Como respuesta, como estrategia, pues primero puede haber plantillas multidioma, podemos utilizar el Google Translate, el ChatGPT, la IA, pide directamente, imaginaros, traduce este mensaje al inglés con un tono amable y profesional para un alojamiento turístico. Por ejemplo, detectar el idioma. Si un turista te escribe en un idioma que no reconoce, usa Google Translate en modo detectar idioma para saber de dónde viene y responder en su lenguaje con el saludo cultural adecuado. Formato, muy importante, evitar los tochos del texto en el móvil, ¿vale? El formato inadecuado es el que viene a la izquierda y el formato recomendado es el de la derecha, ¿vale? Y aquí hablamos de cómo tiene que tener un máximo de 3 líneas, una idea por párrafo y nunca usar párrafos en mayúscula, ¿vale? Porque el 95% de los mensajes turísticos se leen en un smartphone, ¿vale? Antes y después, el poder de un mensaje optimizado. La diferencia entre una respuesta mediocre y una excelente no está en la información que contiene, sino cómo está presentada. Compara estos dos ejemplos reales y juzga tú mismo, ¿vale? Como esto queda grabado, lo podemos ver un poquito más adelante, cada uno, y veréis qué diferencia hay, ¿vale? Es la misma información presentada de forma distinta, va a generar una experiencia totalmente diferente. Un mensaje bien estructurado reduce consultas repetidas, mejora la percepción del negocio y aumenta la puntuación en las reseñas. O sea que es muy importante y tiene gran poder el mensaje optimizado. Y por último, en este módulo final, vamos a hablar lo hemos titulado Escalando tu atención al cliente. Se va a hablar de herramientas avanzadas y cierre del curso, ¿vale? Herramientas externas como MainChat o Zapier, ¿vale? Cuando Instagram ya se queda pequeño, existen dos plataformas que me parece interesante que conozcáis, aunque sea así a grosso modo y de forma un poco más superficial, que te permiten llevar tu automatización al siguiente nivel. MainChat gestiona conversaciones inteligentes y flujos avanzados de mensaje, mientras que Zapier conecta entre sí más de 5.000 aplicaciones para que todo funcione de forma sincronizada y automática. Y en el caso de MainChat, automatiza conversaciones en Instagram, DMS con flujos personalizados, respuestas por palabra clave y captura de leads, ideal para negocios turísticos con alto volumen de consulta. Entonces sería interesante que investigarais sobre él. Zapier conecta tu Instagram con tu CRM, con tu base de datos de clientes, calendario, correo, sistema de reserva. Elimina el trabajo manual repetitivo y asegura que ninguna consulta se pierda entre plataformas. ¿Cuándo dar el salto a lo profesional? Ojo, no todos los negocios turísticos necesitan herramientas avanzadas desde el primer día. Estas son las señales claras de que ya es el momento de escalar tu automatización. ¿Cuándo?
cuando hay más de 30 mensajes diarios, cuando hay preguntas repetitivas constantes, cuando el tiempo de respuesta es superior a 2 horas y cuando varios canales activos simultáneamente, ¿vale? Entonces, vamos a saber perfectamente en qué momento vamos a pasar a lo profesional, cuando se produzcan estos 4 escenarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de tener más de 30 mensajes diarios, cuando el volumen de tu consulta supera lo que uno puede gestionar manualmente, está claro que ya es el momento de pasar a lo profesional. Si el tiempo de respuesta ante una pregunta es mayor de 2 horas, está claro que los turistas deciden muy rápido. Si tarda más de 2 horas en responder, estás perdiendo reservas ante competidores que son más ágiles que tú. Si ya se produce preguntas repetitivas constantes, si el 70% de tus mensajes giran en torno a las mismas dudas, disponibilidad, precios, cómo no se va, la automatización inteligente puede gestionarlas sin tu propia intervención. Y por último, cuando gestionas Instagram, WhatsApp, email y web al mismo tiempo, ¿qué hace Zapier? Se vuelve imprescindible para centralizar todo sin volverte loco, ¿vale? O sea, que para que veas qué interesante es todo esto. La regla de oro. ¿Cuál sería la regla de oro? El factor humano, ¿vale? El factor humano siempre, siempre tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando el bot debe avisar al dueño. La automatización está claro que todo lo visto hasta ahora mismo es poderosa, pero nunca, nunca debe reemplazar al ser humano en los momentos que importan. Por eso, un bot bien configurado sabe exactamente cuándo tiene que ceder el paso al humano y alertarte. Imaginaros ante quejas o situaciones de crisis, ante un escenario de reservas de alto valor o cuando se producen preguntas fuera del guión. Si especificamos cada uno de los 3 elementos que acabamos de decir, de definir, tenemos en cuenta que si estamos ante una queja o una situación bastante importante de crisis, cualquier mensaje con tono negativo o urgente debe escalar al propietario de inmediato. Un cliente enfadado nunca debe quedarse con una respuesta automática. Tener en cuenta. Cuando el importe o la complejidad de la reserva supere el umbral de lo definido, el trato personalizado cierra más y genera mayor confianza. Por lo tanto, aquí no sería interesante utilizar el bot, ¿vale? El asistente virtual inteligente. Y cuando el propio asistente no tiene respuestas claras, es mejor reconocerlo y derivar al humano que inventar una respuesta, está claro que puede dañar nuestra propia experiencia, ¿vale? O sea que, regla de oro, el factor humano interviene en estos 3 ámbitos y en estas situaciones, o en muchas más, ¿no? Pero que hay que tenerlo muy claro que al humano, al ser humano, nunca le puede reemplazar la automatización. ¿Cómo podemos medir el éxito de la automatización, de tu automatización? Lo que no se mide, está claro, si no lo medimos, no se puede mejorar. Entonces, estos son los indicadores clave que revelan si tu sistema está funcionando de verdad y está generando valor real con tu turismo, con tu negocio turístico. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Registra cuánto tiempo dedicabas antes a responder mensajes manual y compáralo con el tiempo actual, con la hora ahorrada. La meta es recuperar al menos 10 horas semanales en los primeros 30 días. ¿Vale? Satisfacción del cliente. Mide la experiencia del turista antes y después de implementar la automatización. Pequeños cambios en el tiempo de respuesta generan grandes diferencias en la percepción de la calidad. ¿Vale? Entonces, veréis cómo cuando hablamos de 80% de consultas automatizables, significa que de media 8 de cada 10 personas, 8 de cada 10 mensajes pueden resolverse sin intervención humana, utilizando la automatización. 5 por velocidad de respuesta. Los bots responden hasta 5 veces más rápido que cualquier persona. Y en tercer lugar, más conversaciones. Negocios con respuesta inmediata convierten hasta un 30 más de consultas en reservas. O sea que estáis viendo cómo no solamente es que apliquemos la automatización a nuestro negocio turístico, sino que midamos todos estos indicadores para saber el antes y el después. Es decir, qué sucedía en nuestro negocio turístico cuando no había automatización y cuáles son los resultados ahora. ¿Vale? Entonces es muy importante medir el éxito, porque si no lo medimos no podemos mejorar. O sea, hay que utilizar estos indicadores claves. Errores comunes que debes evitar. Ojo, una automatización mal ejecutada puede perjudicar más que ayudar. Por eso hay que conocer muy bien los errores más frecuentes para ahorrarte frustraciones, ¿vale? Y para proteger la reputación de tu negocio turístico. Automatizar sin personalizar.
como error. No probar los flujos antes de activarlo. Ignorar los mensajes que el bot no resuelve. Olvidarse de actualizar la información. ¿Vale? Entonces, esos son errores comunes que debemos evitar. Tenemos que tener también un mantenimiento, revisar y actualizar la información por temporada. Esto es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la automatización no es un sistema que se configura solo una vez y ya no olvidamos. No, el sector turístico vive por temporadas y tu voz debe reflejar esa realidad también en tiempo real. Por eso primero hay que revisar, actualizar, programar y probar, ¿vale? No se nos puede olvidar. Y por otro parte, ya para terminar, hay que tener en cuenta el elemento de la seguridad y la privacidad de los datos del turista. Cuando automatizas la comunicación con los clientes, está claro que estás manejando datos personales. En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que establece obligaciones claras que todo negocio turístico debe cumplir y conocer. Ignorarlas puede acarrear sanciones económicas y pérdida de confianza. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta el consentimiento explícito. El turista debe saber qué datos recopilas y para qué. ¿Vale? Almacenamiento seguro. Usa plataformas con certificación de seguridad, como MainChap, Zapier o las principales herramientas cuando cumplen con el reglamento general. Nunca guardes datos sensibles en hojas de cálculo sin protección. Derecho al olvido. El cliente puede solicitar en cualquier momento la eliminación de sus datos. Tengo un protocolo claro y documentado para gestionar este tipo de peticiones en menos de 30 días. ¿Vale? Y por último, la política de privacidad visible. Incluye un enlace a tu política de privacidad en todos los flujos automatizados donde se recopile información. Debe estar siempre en un lenguaje claro y accesible. O sea, que veis cómo que es tan importante. O sea, hemos hablado de IA, de datos, de automatización, del factor humano, de la rapidez de contestación, de las respuestas automáticas, pero siempre con la protección y la privacidad, o sea, respetando la seguridad y la privacidad de los datos del turista. Plan de acción. ¿Qué hacer en las próximas 24 horas? El conocimiento sin acción no transforma ningún negocio. Aquí tienes una hoja de ruta para las próximas 24 horas, ¿vale? Son pequeñitos pasos que os recomiendo para obtener grandes resultados, ¿vale? En primer lugar, audita tu bandeja de entrada, revísala. Revisa los últimos 50 mensajes recibidos, identifica las 5 preguntas que más se han repetido. Estas son tu primera prioridad de automatización. Crea o actualiza un flujo clave. Toma la pregunta más frecuente y diseña o mejora tu respuesta automática. Públicala antes de que acabe el día. Tercero, prueba tus automatizaciones activas. Envíate a ti mismo un mensaje de prueba y verifica que todos los flujos responden correctamente. Corrige cualquier error antes de que lo vea el cliente. Y por último, programa tu revisión mensual. Bloquea ya en tu calendario un espacio mensual, una vez al mes, de 30 minutos para revisar y actualizar los flujos. La constancia es la clave del éxito. O sea que veis cómo al final de toda esta presentación planteamos este plan de acción que lo podéis desarrollar en vuestros negocios y observar los resultados. Por cierto, recupera tu tiempo libre. Tu negocio trabaja y tú descansas. ¿Vale? Has llegado al final de esta presentación con algo que muy pocos empresarios turísticos tienen. Es un sistema inteligente que trabaja para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya no tienes que estar pegado al móvil respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. La conclusión a la que llegamos es que automatizar no es perder la humanidad de tu negocio, es generar la libertad para dedicarte a lo que realmente importa, crear experiencias, lo repetimos al principio y lo repetimos al final, crear experiencias memorables para tus clientes y disfrutar del camino que elegiste cuando decidiste emprender. ¿Vale? Entonces, hasta ahora, lo que hemos aprendido es dar respuestas automáticas basadas en herramientas avanzadas y ahora tienes ya todo el mapa completo para escalar tu atención al cliente. Bueno, pues ya hemos terminado aquí nuestra presentación de nuestro, como la titulábamos, nuestro recepcionista invisible. ¿Eh? Así que, bueno, deja de compartir la pantalla, está ahí Marifé. Y bueno, puedes activar un poquito, aunque ahora ya he dejado de compartir, estoy grabando. Marifé, ¿quieres intervenir un momento y quitar el micro?
Bueno, espero que os haya resultado bastante interesante toda la herramienta, todos los elementos vistos en esta presentación, desde la primera diapositiva hasta la segunda. Creo que ha quedado explicado de una forma bastante concisa y sencilla para que entendamos la importancia eh, de introducir esto en nuestro negocio turístico. ¿De acuerdo? Así que no os preocupéis, la sesión queda grabada, se sube a la plataforma y la podéis ver en cualquier ocasión tranquilamente. Aprovecho para decir que estamos de viernes, que es necesario seguir avanzando en el contenido del curso, que aprovechemos estos días de Semana Santa. Mucha gente se estará trabajando, pero otra gente estará descansando. Será un periodo no lectivo, con lo cual no habrá clases virtuales, yo no estaré, pero la plataforma estará abierta 24/7. ¿Vale? Así que bueno, encantada de estar una vez más con vosotros, de que vayáis ampliando conocimientos poquito a poco cada día y a mejorar vuestras experiencias para conseguir el objetivo que pretendemos con este curso, adquirir conocimiento y mejorar los negocios turísticos. Encantada de estar con vosotros y hasta la próxima.